bien. Ahora sí, invitamos al Pastor Bor con el tema de esta mañana. Gracias, hermano. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Acostados como yo? Qué bueno verles acá tempranito para alimentarnos del desayuno espiritual antes del desayuno físico. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio sobre el santuario. Lo primero que queremos hacer es un repaso. Hemos tenido nuestra oración. Ahora vamos a entrar a repasar lo que estudiamos ayer y entonces entrar a la segunda parte del tema que comenzamos ayer. Así que ustedes me van a ayudar con el repaso. ¿Qué estudiamos ayer? ¿Cuántos pasos son en el proceso de la salvación? 7, muy bien, excelente. De una pregunta, una respuesta correcta. ¿Cuántos de esos pasos estudiamos ayer? 3. Wow, ustedes están afilados. ¿Qué representa el campamento? ¿Qué vino a hacer Jesús a nuestro campamento? ¿A qué? A vivir una vida perfecta. ¿Con qué propósito? Para ofrecernos su vida como sustituto de la nuestra, para que nosotros en Él podamos ser encontrados inocentes ante la ley. Nosotros, la ley nos dice, son culpables, porque todo el mundo es culpable. Pero Jesús vivió la vida que todos nosotros debemos vivir, para que entonces su vida pueda estar en lugar de nuestra vida pecaminosa. ¿Cuál fue el segundo paso? ¿A dónde fue Jesús después de venir al campamento? Muy bien, entró al atrio, al altar del sacrificio. ¿Y qué hizo allí? Le fueron cargados todos nuestros pecados, porque tenemos doble problema. Primero, no tenemos una vida perfecta para ofrecerle a la ley, y como no la tenemos, la ley dice tienes que morir. Así que Jesús no solo tuvo que vivir, sino que tuvo que cargar nuestros pecados y morir. Y eso lo hizo en el altar del sacrificio. Eso representaba el altar. Y luego entonces, ¿cuál fue el tercer paso que estudiamos ayer? El lavacro. ¿Y qué representa el lavacro? Representa la resurrección de Jesús. Se llama el lavacro de la regeneración. La palabra en griego es palingenesia, que significa comenzar de nuevo. O, como vimos según los expertos, significa pasar de la muerte a la vida. Jesús, cuando resucitó, se despojó de la muerte, se limpió de la muerte de una vez por todas, no muere más. Así que el lavacro representa la resurrección de Jesús. Ahora, ¿cuál de estas tres funciones es la más importante? Las tres son igualmente importantes. Porque si Jesús no vive una vida perfecta, su sacrificio no es acepto. Si Jesús no muere, no hay provisión para nosotros tener el pago de nuestros pecados. Y si Jesús no resucita, no puede aplicarnos personalmente los beneficios de la obra que hizo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, como dicen muchas de las iglesias, no estoy hablando de las iglesias adventistas, pero de las iglesias no adventistas, que no hablan sino solo de la cruz. No me entiendan mal, la cruz es vitalmente importante. Sin cruz no hay salvación. Pero sin la vida perfecta de Jesús tampoco. Y sin la resurrección de Jesús tampoco. Todos los pasos son igualmente importantes. Ahora, esta mañana queremos estudiar el cuarto paso. Vamos a estudiar los últimos pasos, los últimos 4 pasos. El siguiente paso en la obra de Jesús de la salvación es la obra que ocurre en el lugar santo del santuario. Vamos a Juan, el capítulo 3 y el versículo 14. Juan, capítulo 3 y el versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 16. ¿Qué ocurre en el lugar santo? Jesús resucita y va al lugar santo del santuario.
Y vamos a encontrar que Jesús va allá ahora para aplicar los beneficios que ganó cuando estuvo en la tierra, para aplicarlos a individuos que los reclaman. Es decir, la muerte de Cristo y la vida de Cristo, si nosotros no reclamamos los beneficios que Él ganó, de nada nos ayuda. Dice allí en Juan 3:14, dos puntos claves en estos versículos: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el versículo 16, muy bien conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para cuántos murió Jesús? ¿Para cuántos vivió Jesús? Todos, sin excepción. Pero dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, nosotros tenemos que responder a la obra que hizo Cristo. Tenemos que aceptar la obra. Tenemos que vincularnos con Jesús. Y si no lo hacemos, estamos todavía en nuestros pecados. Tenemos que aceptar los beneficios que Él ganó con su vida y su muerte. Déjenme darles una ilustración. Quiero que se imaginen el dueño de un banco. Por misericordia y por gracia, el dueño de este banco mira a toda la gente en el mundo, dice: esta pobre gente está tan endeudada. Viven deprimidos, preocupados, no saben cómo van a pagar sus deudas. Así que yo voy a hacer algo. Yo voy a depositar en el banco suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos que están en la tierra. Les voy a pagar la hipoteca, les voy a pagar las tarjetas de crédito, los préstamos educativos, las tarjetas de almacenes de departamento, la cuota del auto. Les voy a pagar todas las deudas completas. Voy a meter suficiente capital en el banco para cancelar todas sus deudas. ¿Cuán larga creen ustedes que sería la fila? Muy larga. Pero el asunto es: ¿de qué valdría que el banco tuviera todo el capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos si nadie lo sabe? Por eso el dueño del banco dice: esto hay que anunciarlo. Y a través de todos los medios que puede conseguir, palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, la prensa, Facebook, Twitter, WhatsApp, anuncia que hay un banco donde hay suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. No hay razón para quedar endeudados porque el capital está allí. Pero hay una sola condición. Y es que cada individuo tiene que arrepentirse de haberse endeudado, confesar que hicieron mal y tener confianza que el dueño está hablando en serio de que va a pagar las deudas. Es decir, cada individuo tiene que ir al banco para reclamar el capital que está en el banco. ¿Qué sucede si la persona no va al banco para sacar el capital? Aunque el capital está allí, ¿queda qué? Queda endeudado, exactamente. Cuando Cristo vivió su vida y murió en la cruz, depositó, por así decirlo, suficiente capital en el banco del cielo para saldar la deuda de todo ser humano que jamás haya vivido. Pero para beneficiarnos tenemos que ir al banco, tenemos que venir a Jesús, arrepentidos de habernos endeudado, confesando que hicimos mal y confiando que Jesús está hablando en serio cuando dice que está dispuesto de regalarnos su vida y su muerte para que seamos aceptos en el amado. Cada individuo tiene que hacer eso, y si no lo hacemos, ¿qué sucede? Si no lo hacemos, quedamos endeudados. Aunque el capital está allí, suficiente capital para cancelar todas las deudas de todos los seres humanos.
Elena White tiene esta linda cita donde dice ella lo siguiente: nuestras oraciones, comienzo, Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. ¿A qué se ha ofrecido Jesús? ¿A ser nuestro qué? Nuestro sustituto y nuestro garante. Y no pasa por alto a nadie. Ahora fíjense, la idea del banco no es algo que yo inventé. Yo pensé en esa ilustración por esta cita de la hermana White. Dice, hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. Qué lindo eso. ¿Un fondo qué? Que es inagotable, que nunca termina. El banco tiene suficiente capital para saldar las deudas de todo el mundo. Inagotable. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. En el cielo, sus méritos de Jesús, sus méritos, su abnegación y su sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes, ese es el reclamo del capital, cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con las oraciones los méritos de su propia vida perfecta de obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. ¡Qué cita tan extraordinaria! Un fondo inagotable, dice ella. Y cuando oramos pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepentidos, Jesús toma de ese fondo y nos lo pone a nuestra cuenta, salda nuestra deuda. Ahora, ¿a qué fue Jesús al cielo? A interceder. ¿A interceder por quiénes? ¿Cristo intercede por todo el mundo? No. Cristo no intercede por todo el mundo. Y ustedes dicen, pastor, eso es una herejía. No, no es una herejía. Vamos a leer algunos versículos. Primero de Juan 2, 1 y 2. Aquí Juan le está escribiendo a creyentes. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿te conocen la próxima palabra? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué es importante que nuestro intercesor, que nuestro abogado sea el justo? Porque nosotros no tenemos justicia. Tenemos que reclamar la justicia de Él. Ahora, noten Hebreos 7:25. Hebreos 7 y el versículo 25. Dice allí, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿A quiénes salva Jesús perpetuamente? A los que por Él se acercan a Dios. ¿Y los que no se acercan? No se pueden salvar. Porque nuestra única esperanza es venir a Jesús y pedir que nos dé su vida y su muerte y lo ponga a nuestra cuenta. Así que dice, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Para interceder por quiénes? Por los que por Él se acercan a Dios. Ahí es que viene la transacción de salvación. Y ahora les voy a leer algunos versículos claves que confirman algo que hablamos ayer. Ayer yo mencioné que los pecados no fueron perdonados en la cruz. La provisión se hizo en la cruz. El capital se depositó en el banco en la cruz. Pero los pecados no fueron perdonados en la cruz. Los pecados son perdonados cuando por oración venimos a Jesús
reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos, confesando nuestro pecado y rogándole a Jesús que tome del capital y nos lo ponga a nuestra cuenta individual. En ese momento viene el perdón. Vamos a leer algunos versículos. Ya leímos Juan 3:16. Lo que hizo Jesús lo hizo por el mundo, pero solo se van a salvar los que en Él creen. Es decir, tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Noten Hechos 2:38. Vamos a leer algunos versículos. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Esta es la conclusión de lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Pedro acaba de predicar un poderoso sermón. Y los que están presentes, como que Pedro no hizo un llamado, los que estaban presentes vinieron a donde estaba Pedro y le dijeron: bueno, ¿y qué tenemos que hacer a la luz de tu sermón? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y fíjense lo que le dijo Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Es una obra ¿qué? Individual, importante. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. La palabra no se confunda con la palabra remisión. Es la misma palabra que se traduce perdón en el Nuevo Testamento. Remitir pecados es perdonar pecados. ¿Cuándo es que se recibe entonces la remisión o el perdón de los pecados? ¿En la cruz? No, dice aquí, cuando cada uno se arrepiente y se bautiza, en ese momento los pecados son remitidos o los pecados son perdonados. Yo pregunto, ¿la gente que estaba presente allí se arrepintió y confesó sus pecados cuando Pedro les dijo qué tenían que hacer? ¿Cómo no? Lo hicieron. ¿Recibieron perdón en ese momento? Sí, entonces no lo recibieron cuando Cristo murió en la cruz. Reclamaron el capital que Jesús había depositado en el banco, por así decirlo. Noten Hechos 5:31, Hechos 5 y el versículo 31. Está hablando de la exaltación de Jesús, cuando Jesús fue al cielo para servir como nuestro intercesor. Dice aquí, a está hablando Pedro, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Con qué propósito fue exaltado Jesús? Para dar a Israel arrepentimiento. Jesús fue al cielo para dar ¿qué? Para dar arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Qué hace Jesús a partir de su obra en el lugar santo? Jesús fue allá ¿para qué? Para perdonar pecados. No fueron perdonados en la cruz. Fueron perdonados cuando la gente, según dice aquí, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Noten Hechos 10 y el versículo 43. Hechos 10 y el versículo 43. La misma idea. Está hablando aquí el apóstol Pedro, hablando de Jesús, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuándo es que se recibe el perdón? Cuando la persona cree en Jesús. Los que en él creyeren recibirán perdón. Ya para este tiempo Cristo había muerto hace mucho tiempo. Pero el perdón viene cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. Creer en Cristo significa creer que Él vivió y murió por mí. Y ustedes conocen el texto más clave, 1 de Juan 1:9. Hay un sí condicional ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que recibimos el perdón? Cuando confesamos nuestros pecados, claramente. Ahora, ustedes conocen también Proverbios 28 y el versículo 13. Ni siquiera tenemos que buscarlo. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que ¿qué? El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Están entendiendo la relación de la obra de Cristo en el campamento y en el atrio y la obra en el lugar santo?
En el lugar santo, Jesús no tiene que morir de nuevo. Jesús no tiene que vivir una vida perfecta de nuevo en la tierra. Porque cuando Él vivió su vida perfecta y murió por el pecado, Él hizo un depósito en el banco de méritos perfectos que nosotros luego podemos reclamar individual y personalmente. Y cuando reclamamos lo que Él hizo, Él nos acredita su justicia. Permítame leerles un par de citas de la hermana White. La hermana White, yo me quedo maravillado, les doy testimonio, me quedo maravillado. Cada día que leo el Espíritu de Profecía, más maravillado me quedo de la luz que Dios le dio a esta mujer. No es para la gloria de ella, la gloria es de Dios. Pero a veces se critica a la hermana White y los que más la critican son los que menos la leen. Y la razón muchas veces por la cual se critica a un profeta, la mayor razón, es que no nos gusta lo que el profeta dice. Así es a través de toda la Biblia. ¿Por qué la gente rechazaba a los profetas en Israel? Porque a la gente no le gustaba lo que los profetas decían. Entonces, si todo el mundo ama a la hermana White, yo digo que la hermana White fue falso profeta. Así lo dijo Jesús. Digo, ay de los hombres cuando hablaren bien de vosotros, porque así hicieron los falsos profetas. Entonces, si hay oposición contra el Espíritu de Profecía, hermanos y hermanas, no es porque el Espíritu de Profecía estaba equivocado, sino porque no queremos poner nuestra vida en armonía con los principios que se encuentran allí. Ahora, noten estas dos citas. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente, ¿qué clase de pecador? ¿Qué significa penitente? ¿Una persona penitente está arrepentida? ¿Confiesa que hizo mal? Sí. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. ¿Quién es una persona que es justificada? Una persona penitente, un pecador penitente. Luego dice ella, no importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cita extraordinaria! El apóstol Pablo dijo, somos aceptos en el amado. Ya cuando yo reclamo a Cristo como mi intercesor, cuando reclamo el capital, ya Dios el Padre no me mira a mí, sino que mira a Jesús en mi lugar. Esas son buenas noticias. En otra cita, esa cita que leí es del libro Fe y Obras, página 110. En el libro, en la matutina, La fe por la cual vivo, página 109, ella repite el mismo pensamiento en otras palabras. Dice, la gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador. ¿Qué hace la justicia de Cristo? ¿Justifica qué? Gratuitamente al pecador, sin mérito o reclamo de su parte. Escuchen, la definición. La palabra justificación es una palabra teológica. Y muchos no entienden eso, justificación, ¿qué es eso? Pues la hermana White lo explica de una forma sencilla. Dice, la justificación es el perdón pleno y completo del pecado. Justificación y perdón es lo mismo. Ahora viene la buena nueva. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón. ¿Cuándo? El instante cuando acepta a Cristo, recibe el perdón. Y luego explica, se le imputa la justicia de Cristo. La palabra imputar también es una palabra teológica. Simplifiquemos, se le acredita, se le pone a su cuenta. Eso es justificar. Los méritos de Él llegan a ser los méritos míos. Por imputación, no porque son míos, no porque me pertenecen, sino porque Él me los da. Así que dice, se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Qué cita tremenda.
¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Una historia muy interesante. El joven era egoísta. Dice, padre, dame mi porción de la herencia. Estoy cansado de todas las reglas y todas las leyes que hay en esta casa. Quiero estar libre. Y el padre trató de disuadirlo, pero permitió que ejerciera su libre albedrío. Le dio su porción de la herencia. Y el muchacho se fue. Y gozó la vida. Gozó entre comillas, ¿no? Porque en realidad en el mundo no se goza. Puede ser por un tiempo, pero tarde o temprano el resultado es terrible. Y este joven salió, despilfarró todo y terminó desastrosamente. Cuando estaba entre los cerdos, compitiendo por la comida de los cerdos, los judíos no podían ni siquiera tocar un cerdo. Y este está ahí trabajando en medio de los cerdos y comiendo la comida de los cerdos. Dice, ¿en qué he caído yo? Y en ese momento, lo que viene a su mente es la bondad de su padre. Ay, qué bueno era mi padre. Aún con los siervos era bueno mi padre. ¿Han leído que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento? Romanos 2:4. El arrepentimiento no es algo que me sale a mí. No, Dios es el que nos da el arrepentimiento. Cuando vemos la bondad de Dios, cuando vemos que Cristo fue al Getsemaní, cargó los pecados del mundo, cuando nos damos cuenta que vivió una vida perfecta con la oposición terrible de Satanás, decimos, cuán bondadoso es Jesús. Estoy triste por mis pecados. Él nos da el arrepentimiento. Es un don de Dios. Todo lo que tenemos es un don de Dios. Y el joven ahora se arrepiente cuando piensa de la bondad de su padre y dice, ahora voy a regresar a la casa. Y voy a decirle a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Está arrepentido? ¿Sí o no? ¿Va a confesar su pecado? ¿Confía que su padre es bueno y lo va a recibir? Sí. Regresa a la casa arrepentido por la bondad de su padre. Y cuando llega ya tiene su discurso preparado. Le confesó a su padre, le dijo, padre, yo soy un miserable pecador. No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es verdadero arrepentimiento. Reconoció su indignidad. Ahora yo pregunto, ¿cuándo fue que el padre le puso el manto? Que representa la justicia imputada de Cristo. ¿Cuándo recibió ese joven el manto? Cuando se arrepintió, confesó, vino al Padre con fe, confiando que el Padre lo iba a recibir. Entonces yo pregunto, ¿Dios exige de nosotros una respuesta para que podamos ser salvos? Necesitamos arrepentirnos, el arrepentimiento que nos da Dios, confesar nuestro pecado, decir, yo soy indigno, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por favor, yo reconozco tu bondad, acéptame. Sin esa respuesta no hay salvación. Toda la obra de salvación la hace Jesús, pero nosotros tenemos que responder a la bondad del Señor Jesús. Ahora, no todo arrepentimiento es genuino. Hay personas que tienen lágrimas de cocodrilo. Pero escuchen bien. Durante nuestra vida, cuando nosotros decimos que nos arrepentimos y confesamos el pecado y decimos que confiamos en Jesús, el Señor Jesús acepta en ese momento nuestra sinceridad, aun cuando posiblemente no seamos sinceros. Nos acredita su justicia. Pero en el juicio celestial, cuando aparece nuestro nombre, se va a determinar si el arrepentimiento y la confesión fue genuina o no. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Cristo acepta nuestra palabra,
mientras estamos viviendo. Cuando aparece nuestro nombre en el juicio, entonces Dios va a determinar, va a demostrar al universo si nuestro arrepentimiento fue un arrepentimiento genuino o no. Es decir, cuando nosotros reclamamos los beneficios de la obra de Cristo ahora, Cristo nos da esos beneficios. Pero luego en el juicio se determina si nosotros tenemos derecho a esos beneficios. Permítame leerles dos citas del Espíritu de Profecía. La primera está en el libro Historia de la Redención, página 405. Está hablando de la ascensión de Jesús al cielo. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio, escuchen bien, el gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. Cuando Jesús fue al cielo, el Padre aceptó su sacrificio. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial. Ahora viene la parte clave. Donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre esos discípulos los beneficios de su expiación. ¿A qué fue Jesús al cielo? A derramar sobre los creyentes, ¿qué cosa? Los beneficios de su expiación. ¿Cuáles son los beneficios de la expiación de Jesús? Su vida perfecta y su muerte por el pecado. Son los beneficios. Así que Jesús fue al cielo para derramar sobre los individuos que reclaman a Jesús los beneficios de su obra expiatoria. Pero ahora quiero leerles una cita donde la hermana White lo expresa de una forma distinta, porque tiene que ver ahora con cuando aparece nuestro nombre en el juicio. Esta cita está en el libro Conflicto de los Siglos, página 416. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por la fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por la fe en Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Así como los pecados en el Antiguo Testamento, el pecador mostraba su fe, sacrificaba al animal, la sangre se llevaba al santuario y el individuo recibía perdón. Dice, lo mismo sucede con Jesús, pero en la realidad, sigue ella escribiendo. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Ahora viene la parte clave. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. Cuando fue al cielo fue a derramar los beneficios. Pero el juicio determina si la persona tiene derecho a esos beneficios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, en la década de los 50 del siglo pasado, había un debate grande en la iglesia adventista y todavía perdura hasta el día de hoy, de si Jesús completó la obra de la salvación en la cruz o no. Un debate. Un teólogo con el nombre de Desmond Ford, que murió hace poco, que le fueron quitadas las credenciales porque en realidad habló en contra de muchas de las doctrinas de la iglesia, primordialmente la doctrina del juicio investigador. Él decía que Jesús completó su obra expiatoria en la cruz. Y la hermana White tiene citas donde dice que Cristo completó su obra en la cruz. Pero la hermana White tiene también citas donde dice que Cristo no completó su obra en la cruz. Entonces, ¿será que la hermana White se contradice? No. Lo que la hermana White está diciendo es que Cristo completó la provisión en la cruz, pero continúa la aplicación individual en el lugar santo.
Déjenme leerles esta cita clave del Conflicto de los Siglos 479. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Wow. ¿Su intercesión es qué? Tan importante como su qué? Su muerte en la cruz. Porque si Cristo muere en la cruz y nadie lo reclama, ¿cuántos se salvan? No se salva nadie. Sigue diciendo, escuchen bien, con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo. Es decir, su vida y su muerte comenzaron la obra que fue a completar allá. ¿En qué sentido completa Cristo su obra allá? ¿Para vivir una vida perfecta de nuevo? No. ¿Para morir de nuevo? No. Para aplicar a individuos lo que Él ganó aquí. Así que dice, con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo. Por la fe debemos entrar dentro del velo. Ahí está nuestra respuesta. Por la fe debemos entrar dentro del velo donde entró por nosotros como precursor Jesús. ¿Está claro? El mundo religioso no entiende esto. Porque no entiende el santuario, hermanos y hermanas. Solo la iglesia adventista tiene una cosmovisión que junta todas las piezas en un entero que tiene armonía perfecta. Porque entendemos todo el proceso de la salvación. La salvación no es un evento, la salvación es un proceso. Tenemos que entender eso. Ahora vamos al siguiente paso. No vamos a demorarnos tanto en los últimos 3 pasos. Hemos estudiado los primeros 4 pasos. Ahora vamos al quinto paso, que es el juicio en el lugar santísimo. Cristo se mueve del campamento al altar del sacrificio, al lavacro, al lugar santo. Y el 22 de octubre de 1844, según Daniel 8 y el versículo 14, Hebreos 9, 22 y 23, entre otros versículos, Jesús se trasladó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar una obra de juicio. Ahora va a juzgar a cada persona que profesó reclamar a Jesús, que profesó que recibió a Cristo como Salvador personal. Va a examinar cada caso, no porque Él no sepa, sino porque Él quiere revelar al universo que Él obró justamente en el caso de cada persona. Ahora yo quiero hacer la pregunta. Ustedes saben que los pecados eran transferidos del pecador a la víctima al santuario, ¿verdad que sí? Es decir, en el servicio diario, que representa la intercesión de Cristo en el lugar santo, los pecados entraban al santuario por medio del arrepentimiento y la confesión. Los pecados entraban y entraban y entraban y entraban. ¿Y qué pasaba con el santuario? Pues entraba, el santuario se contaminaba. Por lo tanto, era necesario en algún momento hacer ¿qué cosa? Era necesario en algún momento purificar el santuario del registro de los pecados que estaban allí. Y eso es lo que pasa a partir de 1844. Es que se comienza el proceso de limpiar el santuario de todos los pecados que entraron al santuario por medio de la sangre del Cordero. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cómo sabemos que una persona en verdad se arrepintió? ¿Cómo sabemos que una persona en verdad se arrepintió? Por ejemplo, un esposo que le pega a la esposa. Usemos un ejemplo extremo. Y el esposo le pega a la esposa y entonces después le dice, ay, mi hija, perdón. Y a la media hora le está pegando otra vez. Son lágrimas de cocodrilo. La forma en que se sabe que una persona está verdaderamente arrepentida es por el fruto de su vida. No somos salvos por fe sola. No somos salvos por obras solas.
No somos salvos por fe más obras, sino que somos salvos por una fe que obra. Porque una fe que no obra no es fe. La fe se demuestra por la vida. Por eso, aunque somos salvos por gracia a través de la fe, seremos juzgados por obras. Porque las obras demuestran si la fe fue genuina o no. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No somos salvos por obra. Somos salvos por fe, pero una fe que obra. ¿Cuál es el gran capítulo de la fe en la Biblia? Hebreos 11. ¿Ha notado algo interesante en Hebreos 11? Cada persona en Hebreos 11 está haciendo algo. No está creyendo algo, está haciendo algo. Abel ofreció. Noé construyó. Abraham salió. E imagínense que Abraham, Dios le dice a Abraham, a los 100 años le dice, vas a tener un hijo. Y Sara tenía 90. Yo pregunto, dijo Abraham, le dijo Abraham a Dios, bueno Señor, haz el milagro. No, Abraham tuvo que creer a Dios y tener relaciones sexuales con su esposa. A esa edad. ¿Están conmigo? Es decir, en Hebreos 11, la fe de estos héroes se está mostrando por sus obras. Es la única fe genuina que hay. Por eso, aunque somos salvos por gracia a través de la fe, seremos juzgados por obras, porque las obras demuestran si la fe fue genuina o no. Noten esta cita del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos 4:55 y 4:56. Una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la prueba de un verdadero arrepentimiento? Una reforma en la vida. Y luego la hermana Huella explica cómo es la gente que se ha arrepentido. Dice, amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Está hablando de los grandes héroes de la historia. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Todo cambia, la forma que comemos, la forma que vestimos. No nos salva eso. Ese es uno de los problemas por los cuales se ha levantado muchos en contra de la idea de que uno puede alcanzar la perfección antes de la segunda venida. Es porque tratamos de martillar a la gente, pórtate bien, desde afuera. Pero el cambio se realiza del corazón para afuera. ¿Es así o no es así? Ahora fíjense. Yo soy un panadero. ¿Saben cómo yo hago el pan? Yo consigo la harina y todos los ingredientes, los mezclo, hago la masa. Entonces cuando la masa está hecha, yo le echo un poco de levadura encima para que el pan crezca. Usted no es ningún panadero, pastor. Porque poner la levadura afuera no hace que la masa crezca. ¿Dónde hay que colocar la levadura? Adentro, y entonces crece de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu Santo está en el corazón, hay crecimiento afuera. No se puede obligar el crecimiento espiritual. Tiene que salir del corazón. Tiene que haber un cambio del corazón. En el juicio, Dios va a evaluar nuestra vida para ver si nuestro arrepentimiento fue genuino o no. Y los únicos casos que evalúa Jesús en el juicio antes de la segunda venida son los que profesaron creer en Jesús. Los que nunca profesaron creer en Jesús, esos casos no se consideran en el juicio. Solamente los que dijeron que recibieron a Jesús como Salvador, esos son los nombres que aparecen en el juicio, para determinar si su fe en Cristo fue
genuina o no. Ahora vamos a hacer la pregunta. ¿En la iglesia hay creyentes genuinos y creyentes falsos? Todo el que profesa a Cristo es un verdadero seguidor de Cristo, ¿verdad? No, señor. En la iglesia hay creyentes genuinos y creyentes falsos. Entonces yo pregunto, ¿habría que hacer una obra de separación para determinar quién es genuino y quién es no? ¿Habría que hacer? Lógico que sí. Y eso es lo que se hace en el juicio. Se evalúa si el arrepentimiento de la persona fue genuino o no. Ahora yo pregunto, ¿una persona que ha recibido perdón, se le puede revocar el perdón en el juicio? Sí, yo mencioné que en el servicio diario el Señor Jesucristo, cuando yo confieso, me perdona. Luego se va a demostrar en el juicio si yo merecía el perdón o no. Le doy una historia bíblica rapidito. ¿Recuerda la historia de los dos deudores? Un individuo le debía a su señor una suma que no podía pagar, 10,000 talentos. Una suma que era imposible pagar. Y entonces el Señor lo llamó para rendirle cuentas. Ese es el juicio. Para ver si fue mal administrador. Le debía todo ese dinero. Y entonces cuando se examinó el caso, el Señor le dijo, a ese hay que echarlo a la cárcel con toda la familia. Ay, el hombre formó la llorona. Ay, por favor, dame tiempo que yo te pago. Y le dice el Señor, ¿qué me vas a estar pagando si tú no tienes ni siquiera dónde caerte muerto? Ay, siguió rogando. Finalmente, porque le rogó a su Señor, el Señor le dijo, voy a hacer algo mejor. Porque clamaste a mí, la deuda está perdonada, vete. ¡Wow! Dice él, increíble. No tengo que pagar nada, no, porque pediste misericordia, perdonado. ¡Wow! Increíble. Sale por la puerta y se encuentra un miserable que le debe 100 denarios. Una cantidad considerable, el equivalente a 100 días de trabajo, pero se podía pagar en cuotas. Y le dice, págame lo que me debes. Y el individuo hace lo mismo que él había hecho con su señor. Le dice, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. ¿Qué tiempo te voy a estar dando? Y lo está agarrando por el cuello y lo está ahorcando. ¿Había sido perdonado él? Sí, había sido perdonado. La historia lo dice. Los siervos de su Señor, que son los ángeles, que registran nuestras obras, fueron y le contaron al Señor. Ese es el juicio. Le dijeron, ese individuo que tú le perdonaste una deuda que no podía pagar, ¿sabes lo que hizo? Estaba ahorcando a uno que le debía un poquito nada más. Y el Señor dice, tráigame ese reo acá. Y le dijo, ¿es verdad lo que yo oigo de ti? Que yo te perdoné una deuda que tú no podías pagar y tú no estás dispuesto de perdonar la deuda de otro que te debe una miseria. Y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Le revocó el perdón. Eso es lo que sucede en el juicio. Si se determina que una persona por sus obras no demuestra que se arrepintió, ¿este hombre estaba arrepentido? ¿Estaba triste del pecado el individuo que le debía mucho dinero a su señor? ¿Estaba triste de qué? De que lo iban a echar a la cárcel. De las consecuencias del pecado y no del pecado mismo. Porque el verdadero arrepentimiento es tristeza por el pecado, no tristeza por las consecuencias que nos puede aportar el pecado. Cuando yo era niño y me portaba mal, mi papá enseguida me mostraba la correa. Y yo le decía a mi papá, ay, perdón. Yo no estaba triste por lo que había hecho, estaba triste de que me iban a dar fuete. Triste de las consecuencias y no del pecado. Debemos estar tristes es por el pecado, no por las consecuencias que nos aporta el pecado.
Ese verdadero arrepentimiento. Pero el hombre en la parábola, él estaba triste de que lo iban a echar a la cárcel, no porque le había desfalcado dinero a su señor. En la iglesia hay trigo y cizaña. En la iglesia hay vírgenes sabias y fatuas. En la iglesia hay peces buenos y peces malos. ¿Recuerdan la parábola de Jesús del hombre que entró a la boda sin el manto? Eso no significa que alguien va a ir al cielo y entonces cuando está en el cielo se hace un examen y dice, ¿cómo entraste tú aquí? No, no, no. Ese es el juicio investigador antes de la segunda venida. Él reclamaba el derecho de estar allí, pero no tenía el manto. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay lobos vestidos de oveja? En la iglesia hay inclusive ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Esto todo está en el Nuevo Testamento. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen el poder de la piedad. Sí, Señor. Así que el propósito del juicio es determinar quién tiene derecho a los beneficios que reclamaron cuando dijeron que se arrepintieron. Y las obras demuestran si el arrepentimiento y la confesión y la fe fue genuina o no. ¿Le está quedando claro este punto? Ahora vamos al sexto paso rápidamente. Sexto paso es que cuando Jesús haya examinado el último caso en el santuario, de todos los que profesaron creer en su nombre, porque antes de la segunda venida solo entran en perspectiva los que profesaron seguir a Jesús. No los que no profesaron a Cristo, los impíos, Nerón, Hitler, eso no entra en perspectiva. Entra en perspectiva los que profesaron seguir a Jesús. Jesús luego va a tomar todo ese registro de pecado en el santuario y lo va a colocar sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. ¿Y a dónde está Azazel cuando se colocan los pecados sobre él? En el servicio del santuario. En el atrio, en la puerta del tabernáculo, según Levítico 16, déjeme leerles el versículo 16:7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Dónde va a estar Satanás cuando se coloque toda la responsabilidad final sobre él? En la tierra. Es decir, ahora Jesús se mueve del lugar santísimo, y la hermana White confirma esto, se mueve del lugar santísimo y desciende con una cadena en su mano para amarrar a Azazel, para colocar sobre él la responsabilidad final por todos los pecados que se cometieron. El macho cabrío no perdona el pecado. Los pecados ya fueron perdonados cuando entraron al santuario por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo que sucede es que el macho cabrío sufre la pena final por el pecado, porque él es el originador y el instigador del pecado. Ahora, algunas personas dicen, pero pastor, ¿cómo puede usted decir que el santuario celestial se contamina? ¿Cómo puede haber algo en el cielo que está contaminado? Un lugar tan puro y tan perfecto. ¿Cómo puede haber en el cielo algo que contamina? ¿Cómo es que el santuario puede estar contaminado y que hay que purificarlo? Bueno, les doy la respuesta dándoles otra ilustración. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo fue absolutamente puro y perfecto? ¿Pero qué se le cargó? Un ser absolutamente puro cargando el pecado. Pero el pecado no era de él. Los pecados entraron al santuario, no son del santuario. Y por eso hay que purificarlos de allí. Cuando Jesús resucitó, se despojó también de todo vestigio de la muerte. Así que si Jesús, un ser santo, puede cargar el pecado, el santuario celestial también puede llevar un registro del pecado. Pero finalmente, el pecado será desarraigado del santuario. Y luego viene el último paso. ¿Dónde comenzó Jesús su obra? En el campamento. ¿A dónde termina su obra? En el campamento. Viene a nuestro campamento para vivirnos con nosotros por la eternidad.
Dice en Apocalipsis 21, versículo 2 al 4. Dicho sea de paso, lo que está aquí, esto es Apocalipsis 21 y el versículo 1 al 4, que tienen aquí en griego. Dice en Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? En Juan 1:14 dice: el verbo llegó a ser carne y tabernaculó entre nosotros. Esa es una buena traducción. Es la forma verbal de la palabra tabernáculo, skenoo. Así que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más clamor, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Jesús habitará en nuestro campamento por los siglos de la eternidad. ¿Le quedó claro el proceso de salvación? Es mucho más complejo que sencillamente Cristo morir en la cruz. La muerte en la cruz, crucial, no me entienda mal, es central. Es el punto central, pero el punto central no hace innecesario lo que viene antes y lo que viene después. Así que, ¿qué nos incumbe a nosotros al concluir esta mañana? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer a la luz de lo que hemos estudiado? Hermanos y hermanas, lo que nos incumbe a nosotros es sencillamente pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento, tristeza por el pecado, que nos lleve a odiar el pecado. Nosotros no podemos amar el pecado y amar al Salvador. Es imposible. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ver el pecado como es. Y que contemplemos a Jesús como Él es, el contraste radical con el pecado. De tal manera que odiemos el pecado y amemos al Salvador. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a la luz de lo que nosotros hemos estudiado. Que reclamemos a través del verdadero arrepentimiento, a través de la confesión sin excusas. Pues ¿saben ustedes cuál es la mayor señal de que una persona no está arrepentida? Dice: sí, yo lo hice, pero esa persona no está arrepentida. Yo lo hice, pero yo sí me enojé, pero mi esposa. El arrepentimiento sencillamente significa que nos echamos la culpa a nosotros. Yo lo hice. Nadie tiene la culpa sino yo. Y estoy triste de haberlo hecho. Por favor, Señor Jesús, yo soy una persona perdida. Por favor, Señor Jesús, toma tu vida y tu muerte y pónmelos a mi cuenta para que yo pueda ser reconocido justo en el amado. Y cuando esa experiencia pasa, la vida empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Y yo creo que la generación final va a ser una generación que depende tanto de Jesús como esos 3 jóvenes que fueron echados al horno. Que no hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda sacudir su fe en el Señor Jesús. Esa es la clase de gente que Cristo está esperando. ¿Quieren ustedes tener esa experiencia? Yo quiero tener esa experiencia. ¿Quieren que yo ore para que Dios esta mañana nos conceda esa experiencia a nosotros? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú elaboraste en detalle el plan de la salvación, sin faltar un solo detalle. Gracias por Jesús, porque estuvo dispuesto de venir a vivir una vida absolutamente sin pecado. No podemos entender cómo fue posible eso, pero lo aceptamos por fe. Gracias porque estuviste dispuesto de ver maltratar a tu hijo hasta el punto de quedar cicatrizado para siempre. Oh Padre, reconocemos que el pecado le hizo eso a Jesús. El pecado es algo terrible. Te pedimos, Señor, que tú tomes la vida perfecta de Jesús, la muerte de Jesús por el pecado, nos pongas esos beneficios a nuestra cuenta y que seamos aceptados en el amado.
Y que cuando eso pase, Señor, haya un cambio en nuestra vida. No para ganar la salvación, sino como fruto de nuestra relación con Jesús. Gracias, Señor, por cumplir esa promesa con nosotros, los que reclamamos esa promesa. En el precioso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.